No hagas lo que yo hice. 7 verdades brutales sobre la convivencia con hijos adultos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy quiero compartir algo muy personal con ustedes, no solo como una historia, sino como una advertencia. Una advertencia que me hubiera gustado que alguien me diera antes de cometer el mayor error de mis últimos años. Me llamo Margaret, tengo 72 años y hace 3 años renuncié a mi casa, mi independencia, mis ahorros y casi mi identidad para mudarme con mis hijos. Antes de que cierres la página y pienses, oh, eso no me pasará a mí, quédate, por favor, porque yo también pensé lo mismo. Pensé que sería maravilloso. Pensé que serían cenas familiares acogedoras, nietos corriendo a abrazarme, pertenencia a algún lugar, sentirme amada y necesaria. Pensé que estaba tomando la decisión más sabia y sensata. Mis hijos me animaron. Mis amigos me decían lo afortunada que era. Y me lo creí todo. Lo que siguió fueron 2 de los años más difíciles de mi vida. Hoy les voy a dar 7 razones reales por las que mudarse con sus hijos adultos, sobre todo antes de que sea realmente necesario, puede costarles mucho más de lo que imaginan. Y voy a ser completamente honesta con ustedes, porque se merecen la honestidad, no una imagen idealizada. Razón número 1. Perderás tu identidad casi de inmediato. Cuando vivía en mi propia casa, era Margaret. Tenía mis propias rutinas. Me despertaba cuando quería. Comía lo que quería. Mantenía mi casa a mi gusto. Recibía visitas de amigos. Tenía un jardín. Tenía una vida que reflejaba quién soy. En el momento en que me mudé a casa de mi hija, me convertí en abuela. Suena tierno, ¿verdad? Pero lo que realmente significaba era que tenía un papel. Y solo ese papel. Ya nadie me preguntaba por mis intereses. Nadie me preguntaba qué quería cenar. Nadie me preguntaba si era feliz. Estaba allí para ayudar con los nietos, para estar disponible y para agradecer. Y al principio estaba agradecida. Pero la gratitud no es lo mismo que la plenitud. En 3 meses, me di cuenta de que había dejado de hablar de mí misma por completo. Me sentaba a la mesa y escuchaba los problemas de los demás, sus jornadas laborales, sus horarios, y no tenía nada que añadir, porque mi mundo se había reducido a 4 paredes que ni siquiera eran mías. Tu identidad no es un lujo, es tu oxígeno, y cuando te mudas con tus hijos, sin darte cuenta, ellos la irán consumiendo poco a poco. Razón número 2. Los acuerdos financieros destruirán su relación. De este tema nadie quiere hablar, pero yo sí. Cuando me mudé, vendí mi apartamento. Pensé que estaba siendo generosa y práctica. Le di una parte importante del dinero a mi hija y a su esposo para que me ayudaran con las reformas y así tener una habitación decente. Me pareció justo. Me pareció una contribución. Lo que no me di cuenta es que una vez que tu dinero está vinculado a la casa de otra persona, no tienes ninguna ventaja ni forma de escapar. Al tercer mes, surgieron pequeños resentimientos, comentarios sutiles sobre los gastos, sobre que la calefacción estaba demasiado alta, sobre que mis preferencias alimentarias eran caras. Nunca se dijo nada directamente. Todo se manifestaba a través de miradas, suspiros y el repentino silencio en la conversación. Había aportado una cantidad considerable de dinero a una casa que no era mía, y cuando las cosas se pusieron difíciles, no podía simplemente irme. Mis ahorros se habían invertido en sus muros. Por favor, escúchenme bien. Jamás, bajo ninguna circunstancia, inviertan sus recursos financieros en una propiedad que no les pertenece. Nunca vinculen su seguridad a las decisiones de otra persona. Ni siquiera si se trata de sus hijos. Sobre todo si se trata de sus hijos. Porque cuando las cosas van mal en la familia, las heridas son mucho más profundas. Si vas a contribuir económicamente a la vivienda, formaliza un acuerdo legal. Ponlo por escrito. Sé que suena frío y poco afectuoso, pero el amor no te protege de la realidad. La documentación sí. Razón número 3. Te volverás invisible en tu propia vida cotidiana. Esto es algo para lo que nadie te prepara. Cuanto más tiempo vives en casa de otra persona, más invisible te vuelves. No porque tu familia deje de quererte, sino porque dejas de ser un miembro más del hogar. No tomas decisiones, no organizas el horario, no eliges qué se cocina
cuándo se enciende la televisión, qué música suena, cuándo llegan los invitados, cuándo hay silencio. Eres un pasajero en un vehículo que conduce otra persona. Y después de un tiempo, los pasajeros se convierten en parte del paisaje. Mi yerno solía tener conversaciones enteras conmigo en la mesa. No era grosero ni intencionado, sino que parecía como si yo no estuviera presente. Los nietos les pedían a sus padres lo que necesitaban y pasaban justo a mi lado para dárselo. Mi hija hacía planes para el fin de semana y me los mencionaba casi de pasada, como si se tratara de un mueble. Me quebró algo por dentro, no de golpe, sino poco a poco, de forma constante, como el agua erosiona la piedra. La invisibilidad en esta etapa de la vida es peligrosa. Conduce a la depresión, conduce al silencio, conduce a una especie de desaparición lenta, de la que es muy difícil recuperarse. Debes proteger tu visibilidad, debes proteger tu voz, y la única manera de lograrlo es manteniendo un espacio que sea tuyo. Cuarta razón, la tensión con la pareja de su hijo es casi inevitable. Amo a mi hija, la amo profundamente, pero no comprendí del todo, hasta que me mudé con ella, hasta qué punto su vida ahora pertenece completamente a su marido, y cómo mi presencia, por mucho que intentara ser discreta y cuidadosa, suponía una interrupción en esa vida. Es un buen hombre, quiero dejarlo bien claro, pero yo estaba en su casa, en su cocina, en su rutina, en su espacio, y por muy buenas intenciones que tuvieran todos al principio, con el tiempo, la tensión fue en aumento. Pequeñas cosas. A él le gustaba que la casa estuviera más fresca que a mí. A mí me gustaba cocinar en la cocina por las mañanas. Ese era su momento para tomar café a solas. Él quería noches tranquilas. Yo a veces quería oír la televisión. Ninguna de estas cosas es un delito, pero si las multiplicamos día tras día, semana tras semana, mes tras mes, se convierten en muros. Y aquí viene lo terrible. Mi hija quedó atrapada en medio. Cada vez que surgía un conflicto, incluso uno silencioso, tenía que elegir. Y siempre iba a elegir a su marido. Como debía, como tenía que hacerlo. Esa es su vida, su matrimonio, su futuro. Pero yo era su madre, y la estaba perdiendo en una guerra que nadie libraba abiertamente. Esto no es culpa de mi hija ni de su marido. Simplemente sucede cuando dos hogares intentan fusionarse. Los límites que parecían claros se desdibujan. Los roles se confunden. Y quien tiene menos poder en la convivencia, que siempre será el progenitor que se mudó, es quien paga las consecuencias. Quinta razón. Tu salud, tanto mental como física, se deteriorará silenciosamente. No me lo esperaba para nada. Siempre había sido una mujer activa. Salía a caminar todas las mañanas. Iba a un club de lectura semanal. Tenía una vecina con la que tomaba el té todos los jueves. Tenía pequeños rituales que me ayudaban a mantenerme sana. Cuando me mudé con mi hija, todo eso cambió. Su barrio era diferente. No conocía a nadie. El club de lectura quedaba muy lejos. No podía conducir por calles desconocidas. Mis meriendas de los jueves desaparecieron. Mis paseos matutinos se volvieron incómodos. No conocía la zona. Me sentía insegura y al cabo de un tiempo, simplemente dejé de ir. Mi mundo se encogió. Y cuando tu mundo se encoge, tu mente se encoge con él. En un año estaba más callada que nunca. Dormía más. Tenía menos interés en las cosas que antes me encantaban. Mi hija, ocupada con el trabajo y los niños, no se dio cuenta. O tal vez sí se dio cuenta y no supo qué hacer. Las investigaciones al respecto son muy claras. El aislamiento social es una de las mayores amenazas para la salud de los adultos mayores. Está relacionado con el deterioro cognitivo, las enfermedades cardíacas, la depresión y una menor esperanza de vida. Y mudarse con la familia, aunque parezca contradictorio, puede aumentar drásticamente el aislamiento social, ya que se pierde la propia comunidad sin encontrar una nueva. Tu salud es tu mayor tesoro a esta edad. Protege las rutinas, las relaciones y los ritmos que la sustentan, porque una vez que los abandonas es muy difícil recuperarlos. Sexta razón. Perderás el control sobre tu propio futuro. Este es quizás el más doloroso de todos. Cuando vives de forma independiente, tú tomas tus propias decisiones.
¿Dónde vivir? ¿Qué tipo de cuidados deseas? ¿Qué es importante para ti en tus últimos años? Tú eres quien escribe tu propia historia. Cuando te mudas con tus hijos, poco a poco, no de repente, sino poco a poco, la pluma pasa de mano en mano. Empiezan a tomar pequeñas decisiones por ti. Deciden que deberías ir a su médico en lugar del tuyo. Deciden que no tiene sentido que te unas a las vacaciones familiares este año porque podrían ser agotadoras. Deciden que no necesitas saber sobre cierta situación familiar porque te preocuparía. Y cada una de estas decisiones proviene del amor. De verdad lo creo. Pero el efecto acumulativo es que dejas de ser el autor de tu vida. Te has convertido en un personaje en la historia de otra persona. Esta pérdida de autonomía es devastadora. Los estudios sobre el envejecimiento demuestran consistentemente que la autonomía, la sensación de tener el control de la propia vida, es uno de los factores más importantes para el bienestar en la vejez. No la riqueza, ni siquiera la salud, la autonomía. Una vez que renuncias a tu independencia, es extraordinariamente difícil recuperarla, porque para entonces tus finanzas pueden estar complicadas, tu confianza puede haberse erosionado y tus hijos pueden creer sinceramente que te están ayudando, y en su opinión tendrán razón. Séptima razón, impondrás una carga injusta a tus hijos y dañarás la relación que intentabas proteger. Ahora bien, esta última razón es aquella sobre la que tuve que ser más honesto conmigo mismo, porque fue la más difícil de admitir. Me mudé con mi hija en parte porque la extrañaba. Me sentía sola. Quería estar cerca de mis nietos. Quería sentir que le importaba a alguien. Estos son sentimientos reales, humanos y comprensibles, y no hay nada de malo en ellos. Pero lo que realmente estaba haciendo, sin darme cuenta, era pedirle a mi hija que llenara un vacío en mi vida que ella no podía llenar. Le estaba pidiendo que fuera mi comunidad, mi propósito, mi entretenimiento, mi apoyo en materia de salud, mi compañía y mi hogar, todo a la vez, además de su trabajo, su matrimonio y sus propios hijos. Eso es pedir demasiado a cualquiera, incluso a alguien que te ama. Y la terrible ironía es que cuanto más intentaba acercarme, más se tensaba nuestra relación. Empezamos a irritarnos mutuamente. Las pequeñas cosas se convertían en grandes problemas. Las conversaciones que deberían haber sido fáciles se volvían tensas. La hija con la que me había mudado para estar cerca se estaba convirtiendo poco a poco en alguien con quien tenía miedo de hablar. Cuando finalmente tomé la difícil decisión de mudarme a una comunidad de vida independiente, lo cual requirió tragarme una gran cantidad de orgullo, esperaba que mi hija se sintiera aliviada, pero tal vez un poco dolida. En cambio, en 6 meses estábamos más unidos que en años. Me llamaba más, me visitaba más, me hablaba de otra manera, de nuevo como a una persona, no como a una obligación. Los nietos me echaban de menos y se alegraban mucho de verme. Las cenas de los domingos se convirtieron en algo que todos esperábamos con ilusión, en lugar de algo que soportábamos en silencio. La distancia que nos separaba nos devolvió nuestra relación. ¿Cuál es mi consejo? Si tienes 60, 65 o 70 años y tus hijos te sugieren, con delicadeza o no tanta delicadeza, que te mudes con ellos, quiero que escuches esto. Espere, por favor, espere. Espere hasta que realmente necesite cuidados que no puedan obtenerse de otra manera. Espere hasta que su salud lo requiera. Espere hasta que haya explorado todas las demás opciones. Residencias para personas mayores independientes, residencias asistidas, atención domiciliaria, adaptaciones en su hogar para envejecer en él. Estas opciones existen. Muchas de ellas son hermosas, dinámicas, sociales y brindan un gran apoyo. Y si llega el día en que mudarse con la familia sea realmente la decisión correcta, hágalo con los ojos bien abiertos. Tengan conversaciones honestas sobre finanzas, límites, espacio y expectativas, antes de mudarse, no después. Firmen un acuerdo por escrito. Tengan un plan para cuando las cosas no funcionen. Protejan lo que puedan de su independencia, sus rutinas y sus relaciones sociales. Lo más importante, recuerda que aceptar ayuda no es lo mismo que renunciar a tu vida. Tienes derecho a necesitar asistencia y seguir siendo tú mismo o tú misma por completo. Tengo 72 años.
He vivido una vida plena. He criado hijos, he enterrado a mi esposo, he construido una casa y he cometido 1000 errores. Pero el error que cometí a los 71, renunciar a mi independencia antes de tiempo, es uno del que aprenderé durante el resto de mi vida. Por favor, aprende de esto también, antes de que te cueste todo lo que me costó a mí. Cuídense, valoren su independencia. Y si este video les dio algo en qué pensar, por favor compártanlo con alguien a quien quieran. Porque esta es una conversación que demasiadas familias no tienen, hasta que ya es demasiado tarde.